Y bueno, el Tribunal Constitucional no ha hecho más que ratificar lo que hace mucho tiempo atrás se venía manifestando, en sentido de que la autoproclamación de la señora Yanine Áñez no corresponde a una sucesión constitucional definida en los cánones de la Constitución Política del Estado y que el comunicado emitido por el Tribunal Constitucional en su momento no tiene ningún rango, ningún valor legal, no tiene ningún carácter vinculante. Era justamente ese tema que le iba a preguntar, porque recordarán muchos que estuvimos en la crisis, viviendo la crisis del 2019, que ese 12 de noviembre de ese año, a minutos de que Yanine Áñez se proclamara presidenta del Estado, el Tribunal Constitucional dio su respaldo legal a la sucesión constitucional. Entonces, ¿cómo entender en ese entonces ese respaldo y ahora esta modificación y cambio? En realidad nunca el Tribunal Constitucional ha dado un respaldo. Si uno lee el comunicado que se ha emitido en ese momento, es eso, es un comunicado que hacen una interpretación de una situación completamente diferente en el marco de una constitución que ya no está vigente. De acuerdo a la normativa constitucional vigente en ese momento, el Tribunal Constitucional solamente puede emitir 3 tipos de documentos válidos y vinculantes: las sentencias constitucionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales. Un comunicado es simplemente poner en conocimiento una determinada situación, pero no es un fallo constitucional, no es una interpretación constitucional, por tanto, mal puede llamarse un respaldo, sino simplemente se le preguntó una situación que correspondía a la Constitución anterior, ellos respondieron, hicieron ese comunicado, pero nunca hubo siquiera un procedimiento de consulta oficial, que es lo que debería haber correspondido en ese momento. En ese entonces, ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional se solventaba en la sentencia constitucional 0301 del 31 de julio del año 2000, que sustenta la vacancia del presidente. ¿Hicieron un análisis en el gobierno sobre esta temática? En realidad no hay ningún análisis que se deba hacer. Usted misma está señalando que esa resolución corresponde a la Constitución Política de 1967, modificada el 2004. Como ustedes también conocen, el año 2009 se ha puesto en vigencia un nuevo texto constitucional que incluso ha sido aprobado por referéndum de toda la población y que es el que está vigente en el momento en que el Tribunal Constitucional emite ese comunicado. ¿Qué se entiende del comunicado? Que ellos interpretan una situación en función a una constitución anterior, en función además a una pregunta concreta de ese momento, pero no a la situación que corresponde a la autoproclamación de la señora Yanine Áñez, cuyo procedimiento de sucesión constitucional está contemplado tanto en la Constitución Política del Estado como en los reglamentos de las cámaras de diputados y de senadores. Señora viceministra, en los hechos, ¿qué representa este pronunciamiento para la situación legal de Yanine Áñez? Bueno, en todo caso, representa lo que ya se ha manifestado. La señora Yanine Áñez, antes de ser presidenta, pues ha cometido ilícitos por los que está siendo juzgada. Al haberse autoproclamado, vulnerando los principios constitucionales, las normativas constitucionales en cuanto al procedimiento de sucesión, se cometió pues un ilícito que está plenamente demostrado. ¿No sirve de antecedente lo ocurrido con Luis García Meza, que provocó un golpe de Estado y tomó el poder y fue después juzgado a través de un juicio de responsabilidades? Hay que diferenciar 2 elementos y 2 situaciones totalmente distintas. Una es la situación antes de asumir la presidencia y otra es la situación después de asumir la presidencia. Está claro por la resolución que hoy día hemos conocido que fue una presidencia de facto, y en función a los actos de facto que se hubiesen podido generar a partir de que la señora Áñez se autoproclama presidenta, es una situación. Pero antes de que ella asumiera y que los militares le invistieran con los símbolos presidenciales, ella al autoproclamarse ha cometido un ilícito y en ese momento no era presidenta. Lidia Patti interpuso una demanda contra Yanine Áñez y además algunos otros ministros para lo que ella llamó el golpe de Estado.
como gobierno, como Estado, tras este pronunciamiento, esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿va a corresponder legalmente alguna actuación de parte del gobierno de Luis Arce? Bueno, en todo caso, el proceso va a seguir su curso ante las instancias correspondientes. Como usted bien lo ha señalado, querida Beatriz, Lidia Patti ha iniciado un proceso penal justamente por estos hechos, el haberse autoproclamado una presidencia vulnerando normativas constitucionales que a efecto de la sucesión presidencial son claras. En este entendido, el proceso tiene que continuar toda la tramitación legal en función a las normativas vigentes. Tras esta asunción o proclama de Yanine Áñez, se volvió a reconstituir la Asamblea Legislativa Plurinacional a la cabeza de la ex senadora doña Eva Copa. Se puso una ley y se aprobó en esa circunstancia con mayoría del movimiento al socialismo la ampliación de mandato de Yanine Áñez. ¿Qué figura jugará jurídicamente esa decisión del Parlamento de ese entonces? Nuevamente, y en función a lo que usted también acaba de mencionar, querida Beatriz, una cosa es lo que ha pasado antes de que a ella se le impusieran los símbolos presidenciales y otra cosa es lo que ha ocurrido después. El hecho de que ella haya asumido una presidencia de facto, por supuesto, ha tenido otros efectos en función al mandato que ella ilegítimamente ha asumido y ha ejercido. En consecuencia, esta situación se tiene que diferenciar de la vulneración que ha tenido el hecho de autoproclamarse sin haber estado en la línea de sucesión constitucional, habiendo desconocido plenamente los reglamentos tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores y habiéndose además desconocido, por supuesto, la Constitución Política del Estado.